Ahora sí, muy buenas noches. Les habla Facundo Molina, director de Molefex, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Estamos dando inicio semana a semana a las 20 horas, 8 p.m. Argentina, 6 p.m. México, Chile, Colombia, en este espacio que hemos titulado Plan de Trading para la semana. Les vamos saludando a Juan, también a Hugo, que nos saludan desde Colombia. David nos consulta sobre cuál es el nombre de nuestra academia, el correo electrónico. Perfecto, me das pie a presentarme. Mi nombre es Facundo Molina, como decía recién. Desde el año 2001 me dedico a los mercados financieros, luego de haber desarrollado una gran cantidad de estudios en trading, análisis técnico fundamental, estrategias, combinaciones de indicadores y algo de quants también que me ha interesado desde aquel momento y cada día estudio más. En el año 2003 abrí mi primera cuenta real y en el año 2005 comencé con Molefex compartiendo conocimientos, desarrollando análisis y también desarrollando seminarios presenciales, no solamente en Latinoamérica, sino también en España. En este momento nos encontramos junto con XM y vamos a estar compartiendo un poco lo que estuvo sucediendo en el día de hoy, en esta jornada, también lo que sucedió en los datos respecto al empleo en los Estados Unidos durante la jornada viernes, el impacto, lo que se esperaba y de a poco iremos compartiendo también lo que se espera la próxima semana, como también, lógicamente, algunas oportunidades de trading que estaremos viendo, observando y también compartiendo con ustedes. Como pueden observar en la filmina de inicio, bienvenida Gloria, gracias por los saludos. También David, info@molefex es el correo, me está preguntando en estos momentos. No hay ningún problema, ¿por qué? Claro que sí. Pues bueno, como decíamos recién, arranca el mes de julio, luego de la publicación de datos de empleo durante el viernes de la semana pasada, donde tras haber sido buenos datos respecto al ADP comunicado el día viernes, que es del sector privado, se informó una creación mucho más mayor de la esperada en el empleo no agrícola, también una caída más importante de lo esperada en las nóminas de empleo, o mejor dicho, las peticiones de subsidio por desempleo del día jueves, un dato que semana a semana nos va brindando una cercanía de lo que sucede con el empleo en los Estados Unidos, y son dos cifras que anticipaban lo que podía llegar a suceder el día viernes. Lo cierto que las nóminas de empleo no agrícolas, este dato que nos muestra el avance del empleo de mayor calificación en Estados Unidos, mostró una importantísima suba en la creación del empleo, muy por encima de lo esperada, pero por otro lado la tasa de desempleo que se esperaba vuelva a caer, una curva que viene en forma descendente los últimos 12 meses, finalmente terminó subiendo una décima cuando se esperaba una caída de 2 décimas, por lo cual un dato más que positivo en las nóminas de empleo y un dato negativo en el desempleo nos mostró un ida y vuelta. Primero pudimos observar una fortaleza del dólar, lo cual sucedía en las semanas previas. Sin embargo, terminó la jornada con una debilidad del dólar en el mercado en general y una fortaleza de los índices americanos. ¿Qué pudimos observar en la apertura de la semana? Muy poco. Como decíamos, el 4 de julio en los Estados Unidos ha hecho que los mercados estén cerrados, Wall Street esté cerrado el día de hoy y sin lugar a dudas son los líderes los americanos y el volumen del mercado se vino a pique, casi no hubo movimiento ni en monedas ni en commodities. Sin embargo, como podemos observar por ahí abajo, la OPEP estuvo reunida en las últimas jornadas y no logró finalmente un acuerdo, por lo cual los precios del petróleo reaccionaron y ciertamente han reaccionado a la alza. Como decíamos recién, varios días de reuniones, tensas, negociaciones, no han llegado a un acuerdo sobre la producción. Se habla de que Emiratos Árabes finalmente se negó, ¿sí?, a esta decisión y lo que sucedió fue un bloqueo del pacto por segundo día consecutivo,
y dejó al mercado del petróleo, como dicen algunos, en un limbo. Y esta indecisión, sin lugar a duda, impactó a partir de un incremento del precio del petróleo. Dentro de un rato lo vamos a estar analizando en detalle. Pero sin lugar a duda ha sido la noticia de la jornada del día de hoy. Por otro lado, no podemos dejar de lado que más allá del festivo en Estados Unidos, la eurozona nos mostró un crecimiento al mayor ritmo, ¿sí?, en el pasado mes de junio de los últimos 15 años. Sí, es así. La economía, luego de su reapertura, gracias lógicamente al relajamiento progresivo de las restricciones, como también al incremento de las campañas de vacunación, han fortalecido la vacuna y registró el dato que se conoce como PMI, Purchasing Manufacturing Index, compuesto de la actividad total, elaborado por la consultora Markit y fue publicado, ¿sí? Aumentó un 57.1, registrado mayor lectura desde junio del 2006. Muy buenos datos de la eurozona, muy buenos datos de Estados Unidos, día festivo, mercados cerrados y el petróleo en niveles más que interesantes, niveles, como decíamos recién, alcistas, y lo que hacíamos mención, esta suba del petróleo puede ser también tomada como algo no del todo positivo para los mercados. Lo cierto es que en esta primera mitad del año, del 2021, el petróleo acumula una subida del 45% tras otra alza que había sido anterior del 26% en los 6 meses previos, por lo cual encontramos un petróleo cotizando en $75 el barril, y esta suba, ¿sí? Más allá que es una muy buena zona, lógicamente, para los productores de crudo, no está bien tomada por el mercado. ¿Por qué? Porque el petróleo sigue siendo materia prima de la industria, sigue siendo, sí, lógicamente, un bien que debe consumir y gastar el público promedio, y lógicamente eso, sumado a la inflación y la detracción del COVID, puede impactar sin lugar a duda en los bolsillos. También es cierto que hay cierta correlación que sigue el petróleo y los índices, por lo cual también esta correlación que surge, por ejemplo, entre el Standard & Poor's 500 y el barril Brent, que suele ser positiva en base a situaciones normales de la economía, pareciera que está cambiando, es ahora negativa, y esto no se veía en el año 2017, por lo cual hay muchos analistas que están más que atentos a posibles movimientos correctivos, quizás, que se puedan dar en los mercados. Pero bueno, vamos un poco al calendario económico, lo que nos espera esta semana, y nos metemos directamente en los datos más relevantes. Como decíamos, en el día de hoy hemos tenido festivo en Estados Unidos y datos de bajo impacto en los mercados. Habíamos hablado del PMI en la eurozona con muy buenos datos, y también el PMI de Inglaterra, pero no han tenido mayor impacto en la jornada de hoy. Luego de este cierre y dentro de un rato con la apertura de los mercados asiáticos, tenemos que estar atentos a las primeras horas del día martes, a las minutas de la Reserva del Banco de Australia y la decisión de sus tipos de interés, que en principio se esperan sin cambio. Una hora y media más tarde brindará su discurso el gobernador Lowe de la entidad, así que aquellos que toman decisiones en los pares de monedas que contienen al dólar australiano, más que atentos. ¿Por qué? Porque tendremos datos de la entidad bancaria, y cuando hay datos de las principales entidades bancarias, sin lugar a duda, puede haber volatilidad en sus monedas. A las 6 a.m. conoceremos desde Eurozona el sentimiento económico SIU, exactamente desde Alemania, y sin lugar a duda posiblemente conozcamos movimientos en el eurodólar. Como decíamos también, a las 11 a.m. conoceremos el ISM de servicios, pero en este caso desde los Estados Unidos. Yendo al 7 de julio, vamos a destacar como dato relevante de la jornada las minutas del FOMC, de la Federal Open Markets Committee,
esta entidad de la Reserva Federal de los Estados Unidos que está encargada de velar por la política monetaria. Se conocerán las minutas respecto a la última reunión de la Reserva Federal en detalle. Sin más datos de relevancia en la jornada, estaremos también atentos al final del día a las palabras del gobernador de la Reserva del Banco de Australia, que tendrá un nuevo comunicado. Nos centramos en el día jueves y luego de los datos de empleo conocidos el día viernes, por un lado positivos, por otro lado negativos. Vamos semana a semana midiendo la evolución de las peticiones de subsidios por desempleo, ¿no? Aquellas personas que se quedan trabajo y piden subsidios semana a semana. Hacíamos referencia que la semana pasada, el día jueves, se esperaba una caída de 4.15 a 3.88 y fue una caída mucho mayor, a 364.000. Se esperan 345.000, una nueva caída en los pedidos de subsidio, lo que marca claramente una caída mayor de los pedidos de subsidios por desempleo en los Estados Unidos. Si uno tuviese que observar el gráfico, claramente después de el ataque muy fuerte que impactó en el empleo de Estados Unidos, claramente en el COVID, que se puede observar el daño casi de 6 millones de pedidos de subsidio por desempleo que se generaron luego de una media que se mantenía muy cerca de los 200.000. Esa fuerte demanda de pedidos de subsidios, fíjense cómo se fue aplanando la curva, llegando muy cerca, aunque todavía está al doble, a los niveles previos al COVID. Así que, como decíamos recién, atentos a lo que pueda suceder el día jueves. Para cerrar la semana, el 9 de julio, día viernes, tendremos desde Canadá los datos de empleo, tanto la creación de empleo como la tasa de desempleo desde el país canadiense. También a las 7, un ratito antes, las palabras de Christine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo, y en simultáneo las palabras del gobernador Bailey. Por lo tanto, aquellos que operan tanto el euro como la libra, atentos a las 7 a.m. horario de Nueva York, horario del este. Hora y media más tarde conoceremos los datos de empleo de Canadá, mientras se estará celebrando la reunión del G20 que comenzó el día jueves y concluirá el día viernes. Dudas, preguntas y comentarios respecto al calendario económico, si no nos vamos a ir de lleno a el estudio de algunos de los principales pares, como también algunos otros instrumentos del mercado. ¿Me escuchas bien, David, Gloria, Hugo, Juan? A ver si se escucha claramente. Si hay algún inconveniente, les pido por favor me confirmen a través de la opción de preguntas. Muchísimas gracias, muy atentos todos. Rápidamente estoy recibiendo sus respuestas. Entiendo que no hay ningún inconveniente. Perfecto, muchísimas gracias y muy amables. Vamos a meternos directamente. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Juan. Sonido a full, perfecto. Vamos a meternos directamente en los mercados y vamos a analizar un poco lo que estuvo sucediendo y lo que entendemos puede llegar a suceder. La semana pasada quedé comprometido a hablar de la libra dólar, me había quedado pendiente, así que nobleza obliga. En este momento vamos a estar hablando un poco de lo que está pasando con la libra dólar. ¿Por qué comenzamos por gráficos semanales? Porque ciertamente, más allá de la fuerte caída que tuvo post el Brexit, lo llevó a mínimos de más de 25 años, 30 o 35 años, para ser más exactos, si mal no recuerdo, mínimos de 1985 en libra esterlina. Lo cierto es que se puede observar una zona de lateralización, ¿sí? Fíjense si uno lo ve en gráficos mensuales, acá tenemos la caída del 2009, una lateralización, y la caída del Brexit, que llevó a la libra muy cerca de la unidad frente al dólar. Cuando empezamos a ver gráficos semanales, desde el año 2016 hasta la actualidad, esa caída empezó a tener movimientos de ida y vuelta, y si observamos claramente en este tipo de gráficos, lo que podemos apreciar es una zona importantísima de soporte muy cerca de 1.2060, 20.40, y una zona de resistencias muy respetada muy cerca de 1.43. Si tuviésemos que hacer mención en lo que pasó el último año, lo que podemos apreciar claramente es una suba muy fuerte de libras esterlinas desde marzo hasta la actualidad. Lleva 14 meses de mínimos ascendentes y en este momento, en gráficos
un poco más pequeños en gráficos diarios, lo que apreciamos también es un ida y vuelta deteniendo en esa muy fuerte zona de resistencia. ¿Qué observábamos el día viernes y qué podíamos esperar ante un fortalecimiento del dólar que finalmente no se terminó dando? Es que ante el quiebre de 1.3690 podíamos ver anticipar una caída mayor de la libra esterlina. Sin embargo, no ha podido vulnerar esta zona de 1.3690 y lo que estamos observando en este momento es una recuperación de la libra esterlina hasta los niveles actuales. Entonces, ¿qué estamos apreciando en estos momentos? Es una lateralización. Marcamos con esos dos triángulos un posible argumento de caída mayor a partir de un doble techo. Lo cierto es que este doble techo se mantiene vigente. ¿Por qué? Porque ciertamente estos mínimos ascendentes que apreciamos acá todavía se encuentran y la zona en este momento comienza entre 1.3730 y 1.3690. Aquí nos hallamos en la fuerte zona de soporte que recién marcábamos y que podría, en caso de ser vulnerado, mostrarnos una caída superior hasta la zona de 1.30, 1.31 como objetivo de este doble techo. El no poder vulnerarse este nivel fuerte de soporte, entonces nos hace evaluar que podríamos ver un rebote de la libra esterlina de los niveles actuales. ¿Cuál es la primera zona a tener en cuenta? Sin lugar a duda, la zona entre 39.90 y 1.40. Y posteriormente el nivel de resistencia cercano a 1.4160, 1.4170. Sin lugar a duda, muy fuertes niveles. Por lo pronto, estar muy atentos. ¿Por qué? Porque en 1.3790 y 1.3820 tenemos una muy fuerte zona de congestión y esa fuerte zona de congestión, como observamos, hizo que rebote y mientras se mantenga por encima de estos niveles, se mantiene el movimiento en rango y, por qué no, podríamos observar una recuperación mayor para las próximas jornadas diarias. Bien, aparecen algunas dudas, aparecen algunas preguntas. Me interesa el análisis del petróleo para una compra esta semana, me dice Heriberto, lo tenemos en carpeta. Vamos a analizar primero el dólar canadiense, que lo tengo aquí, lo venimos siguiendo muy de cerca y sobre todo porque tendremos datos desde Canadá esta semana y seguramente haya movimientos. Fíjense que este par nos muestra máximos descendentes que se mantienen en los últimos 14 y 16 meses y que sin embargo, luego de mostrarnos una suerte de suelo redondeado, ha encontrado un nivel de tensión muy cercano a 1.24, 1.25 y ha vuelto a recuperar posiciones. Como decíamos, el dólar se debilitó en el cierre de la semana previa ante el resto de las monedas. Sin embargo, lo que nos está mostrando el dólar americano versus el dólar canadiense son dos zonas más que interesantes para tener en cuenta. Desde nuestro lado, esperamos una recuperación del par para las próximas jornadas, lo cual indicaría un fortalecimiento del dólar o una debilidad del luni del canadiense. Las zonas a tener en cuenta, como mencionamos acá, es 1.2270 y 1.2490 como zonas de máximos. En gráficos menores podríamos estar observando el desarrollo de un patrón cercano a lo que se conoce triángulo simétrico, donde máximos descendentes y mínimos ascendentes engloban el recorrido. Esta figura técnica, este patrón chartista de continuación, que previo a un movimiento direccional, en este caso es alcista, tiene probabilidades de quiebre en sentido del movimiento previo, por lo cual entre el 50 y el 75% nosotros podríamos estar viendo un movimiento y un recorrido mayor, lo cual este patrón también nos argumenta el movimiento en sentido alcista. El quiebre de la zona de 1.2440 y lógicamente la zona de 1.2490 nos podría llevar a un movimiento con objetivo cercano a 1.2640 acorde a la altura de este triángulo simétrico. Bien, aquí Gloria me dice una M. Acá me fallaste porque no logro entenderte. Pero bien, sigamos adelante porque, bueno, nos consultaban del petróleo y vamos a analizar, en este caso, el West Texas Index, agosto. Fíjense qué importante, ¿no? Tener un poco en cuenta lo que sucedió y recordamos el famoso mes de abril.
aquel mes de abril del año pasado, donde fue noticia el petróleo porque sus futuros cotizaron en negativo. Sí, difícil de explicar cómo algo va a cotizar en negativo. Exactamente, no había lugar en Estados Unidos para poder inventariar petróleo. Es por eso que nadie quería tener petróleo y los contratos estaban en negativo. O sea, pagaban, exactamente, pagaban. Y fíjense el importante envío alcista, esa recuperación, y en este momento vemos una fuertísima aceleración con un crudo superando la zona de los $75 en estos momentos. Ciertamente el crudo ha tenido una zona de inflexión que ha sido el nivel de $70, aproximadamente entre 70 y 73, el Brent, el West Texas Index, con esa diferencia de precios lógica que los ha caracterizado desde siempre, pero es una zona muy fuerte que en estos momentos está siendo quebrada. Fíjense los máximos ascendentes en una clarísima directriz alcista que nos marca la recuperación, y también podemos apreciar que lleva ni más ni menos que 6 semanas en sentido alcista. Lo cierto es que antes de continuar con su recorrido esperamos al menos una lateralización y una corrección para luego desarrollar un segundo impulso. El nivel cercano a 76.80 es una zona más que fuerte y para tener en cuenta, y aquellos que observan el movimiento último en gráficos diarios, más allá de la importante pendiente que observamos en sentido alcista, lo cierto es que también podría estar formándose una suerte de cuña. Estas figuras, desde el punto de vista de análisis técnico, nos indican, en caso de su quiebre a la baja, una importante corrección, sobre todo muy veloz. Así que atentos a aquellos que quieran comprar crudo. ¿Por qué? Porque estamos en niveles muy fuertes. Lo marcamos recién entre estas dos zonas, 74.30, 76.80, importantes niveles. Está haciendo el segundo impulso. Está haciendo este segundo impulso, lo que nos indica que ya tiene un argumento necesario, no suficiente para poder corregir, y una muy fuerte aceleración alcista que, si lo ven claramente en indicadores como por ejemplo el RSI, en gráficos tanto diarios como en semanales, está muy fuertemente sobrecomprado. Aquellos que viven y siguen de cerca indicadores de tendencia, en este caso como por ejemplo el ADX, que nos marca claramente la dirección tendencial versus la dirección, la existencia de dirección versus la falencia o la carencia de dirección. Fíjense cómo el ADX también en gráficos semanales está muy sobrecomprado, con una muy fuerte dirección. Sin embargo, empieza a perder el movimiento direccional alcista fuerza, lo cual nos dan señales de atención en caso de querer comprar. Bien, no sé si pude responder tus consultas, Heriberto, pero de ser así, agradezco que me brindes tus comentarios. Por lo pronto, y a modo de resumen, cautela con el crudo, está claramente alcista, pero también con la fuerte sobrecompra podemos ver una inminente corrección, una importante corrección. Esperaría la corrección para tomar una decisión compradora. Esa es mi recomendación. Me consulta Hernán, le doy la bienvenida también respecto al euro dólar, y con este par de monedas estaremos concluyendo la jornada del día de hoy. El euro dólar, como podemos apreciar en estos momentos y gráficos, más allá que estuvimos desarrollando una sesión comparándole con el DAX en la semana pasada, fíjense que el euro dólar tiene un movimiento también parecido a lo que hablábamos de la libra esterlina, ¿no? Una caída fuerte en el 2008, un ida y vuelta, una nueva caída del euro, fortaleza de dólar en los últimos años, y también el euro nos marcó una clara zona de soporte donde viene recuperando posiciones. Todavía es muy temprano para hablar de una recuperación. Sin embargo, fíjense que desde nuevos mínimos el euro dólar pareciera que empieza a conformar mínimos ascendentes. Podríamos hablar de que podría estar ante el inicio de un movimiento direccional tendencial alcista, pero hasta que no vulnere una zona cercana
primero y en primer medida los máximos de este año cercanos a 1,2250, 1,23. El euro se encuentra claramente en dirección lateral. Si vamos a gráficos menores y nos referimos a gráficos semanales, también tenemos una formación similar a la que estamos observando en la libra dólar. Similar, ¿por qué? Porque lógicamente cada moneda tiene un comportamiento diferencial. Fíjense que tenemos un primer intento, un segundo intento y un tercer intento. Aquellos que observan y de cerca los movimientos chartistas, podría tratarse de un hombro, una cabeza y hombro. Se los voy a marcar más claramente para que vean lo que les estoy haciendo mención. Esto no es una orden de venta, pero sí es una figura necesaria para empezar a evaluar la posibilidad de un patrón chartista bajista. En este caso, el movimiento bajista comenzaría por debajo de 1,18. Lo cierto es que si no vulnera la zona de 1,18 y por el contrario, estos máximos descendentes son vulnerados al alza, son quebrados al alza, también podríamos estar observando una suerte de patrón de triángulo, ¿sí? Algo similar, como decíamos anteriormente, a lo que veíamos, ¿no? Una suerte de triángulo simétrico, y en este caso las zonas del euro son 1,22 por un lado y por debajo, como decíamos recién, 1,18. La lateralización del euro está en 1,18 y en 1,22. La tendencia última es alcista, tocando una fuerte zona de resistencia, pero en caso de que quiebre 1,22 podríamos ir hasta los niveles cercanos a 1,25, fuerte zona de resistencia a tener en cuenta para escenarios en las próximas semanas y por qué no los próximos meses. Por lo pronto, el ida y vuelta está claro, desde los niveles actuales en 1,1870, nos encontramos en 1,1930, 1,1990 y 1,2160 como futuras zonas de parada. Bien, dudas, preguntas. Aquí me decía, a ver, ¿quién era quien preguntaba del euro-dólar? Se sumaron unas cuantas preguntas más, lo cual es más que bienvenido. Bien, preguntaba recién Hernán. ¿Le quedó más claro? Me dice Heriberto, me va saludando Edward, bienvenido, claro que sí. Aquí David me pregunta, cuando tienes dos o más soportes, ¿significa que tiene tendencia bajista? No termino de entender tu pregunta, pero sí es cierto, David, que tenemos que hablar de diferentes periodicidades para tanto tendencias alcistas como también para tendencias bajistas. Eso es importante. Y una zona de soporte o resistencia, y aquellos que quizás no conocen estos términos, estaríamos hablando de niveles de equilibrio donde la oferta se equipara con la demanda. Cuanto mayor cantidad de niveles o zonas respetadas en el pasado, encuentro más fuerte es ese nivel. Bien, me consulta David si estoy recomendando compras o ventas. Lejísimo de recomendar. No estoy en condiciones de recomendar que compren o vendan, sí darles mis argumentos de lo que yo estoy esperando en el mercado y lógicamente también de invitarlos a que hagan sus estudios antes de tomar decisiones. Recién me preguntaba Mireya dónde puede volver a visualizar este webinario. Desde ya compartimos dentro de un rato en YouTube con nuestro canal Molefex, y aquellos también que tienen dudas, inquietudes o quizás haya quedado una pregunta sin responder, como también alguna pregunta aparezca dentro de un rato, les compartimos nuestra página web www.molefex.com o nuestra dirección de correo info@molefex.com. También todas nuestras redes, tanto en LinkedIn, Facebook, Twitter como Instagram, y también nos pueden encontrar en línea en nuestro Skype Molefex Manager. Desde ya les agradezco muchísimo su tiempo. También les deseo una muy buena semana de trading. Nos estamos viendo en la próxima. Un muy fuerte abrazo. Muchas gracias.